La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires bullía de actividad aquella mañana de agosto. Los pasillos, normalmente transitados por estudiantes apresurados y profesores con maletines gastados, ahora estaban atestados de personal de seguridad, periodistas con equipos de grabación y curiosos que habían logrado colarse para presenciar el evento. No era para menos. El presidente Javier Milei, economista convertido en político y ahora mandatario en ejercicio, regresaba a las aulas que lo habían formado, esta vez para ofrecer una clase magistral sobre su visión económica para la Argentina. Entre el mar de rostros expectantes se encontraba Joaquín Suárez, un estudiante de 23 años que cursaba el penúltimo año de la carrera de economía. Alto, de complexión delgada y con una barba incipiente que intentaba disimular su aspecto juvenil. Joaquín observaba el despliegue con una mezcla de fascinación y escepticismo. A diferencia de muchos de sus compañeros, que se habían posicionado claramente a favor o en contra del controvertido presidente, él había mantenido una postura analítica, casi académica, sobre las políticas implementadas. No era casualidad. Hijo de un profesor universitario de historia económica y una contadora que trabajaba en el sector privado, Joaquín había crecido en un hogar donde la cena familiar frecuentemente derivaba en acalorados debates sobre política económica, siempre sustentados en datos y argumentos. Cuestiona todo, pero hazlo con fundamentos. Era la máxima que su padre repetía constantemente. Sentado en la tercera fila del aula magna, con su cuaderno de apuntes abierto y una lista detallada de preguntas cuidadosamente preparadas, Joaquín sentía una tensión creciente. No era solo la expectativa por la presencia presidencial, era algo más personal. Durante meses había estudiado meticulosamente cada una de las medidas económicas implementadas por el gobierno, comparándolas con casos históricos similares y analizando sus fundamentos teóricos. Lo que había encontrado lo inquietaba profundamente: discrepancias significativas entre la retórica gubernamental y los datos observables, contradicciones teóricas que nadie parecía señalar, y sobre todo, un impacto social que las estadísticas frías no lograban capturar. ¿Nervioso?, preguntó Valentina, su compañera de estudio, mientras se acomodaba en el asiento contiguo. Su pregunta interrumpió los pensamientos de Joaquín. Concentrado, respondió él con una sonrisa tensa, sin apartar la mirada de sus apuntes. Recuerda que es el presidente, no solo un profesor con el que puedes debatir libremente, advirtió ella, conociendo demasiado bien la tendencia de su amigo a enfrascarse en discusiones académicas sin considerar las implicaciones políticas. Joaquín asintió distraídamente. Entendía la preocupación de Valentina, pero sentía que este no era momento para cortesías políticas. Las decisiones que se estaban tomando afectaban a millones de argentinos. Si había un lugar para cuestionar esas decisiones con rigor académico, era precisamente una universidad. Un repentino movimiento en la entrada del auditorio anunció la llegada del presidente. Javier Milei entró con paso firme, acompañado por un reducido séquito de asesores y su equipo de seguridad. Vestía un traje oscuro, más formal que el atuendo relajado con el que solía dar clases en sus tiempos como profesor universitario, pero mantenía ese cabello característicamente desordenado, que se había convertido en parte de su imagen pública. El decano de la facultad ofreció una introducción protocolar, recordando brevemente la trayectoria académica de Milei antes de su incursión en la política. El presidente tomó luego el podio, agradeciendo la invitación con una mezcla de formalidad y el tono combativo que lo caracterizaba. Es un honor regresar a estas aulas donde formé mi pensamiento económico, comenzó, aunque debo admitir que regreso en circunstancias que jamás imaginé, no como profesor, sino como presidente implementando finalmente las ideas que enseñé aquí durante años.
esas mismas ideas que algunos colegas consideraban utópicas o impracticables. Una risa apreciativa recorrió el auditorio, principalmente entre los estudiantes y profesores que simpatizaban con sus políticas. Otros, más críticos, mantuvieron un silencio expectante. Durante la siguiente hora, Milei desgranó los fundamentos teóricos de su programa económico. Habló sobre la necesidad de desregulación, la reducción del Estado, la eliminación del déficit fiscal y la importancia de la libertad económica para generar prosperidad genuina. Utilizaba un lenguaje técnico pero accesible, intercalando conceptos de la escuela austríaca con datos sobre la implementación práctica de sus políticas y resultados preliminares. Joaquín tomaba notas frenéticamente, subrayando contradicciones y marcando con asteriscos afirmaciones que consideraba problemáticas. La presentación era impecable desde lo retórico, pero detectaba omisiones significativas y correlaciones presentadas como causalidades que no resistían un análisis riguroso. Finalmente, llegó el momento de las preguntas. El moderador, uno de los profesores titulares de la facultad, explicó que se habían seleccionado previamente algunas consultas entre las enviadas por estudiantes y profesores, pero que también habría espacio para preguntas espontáneas. Las primeras intervenciones fueron predecibles, consultas técnicas sobre aspectos específicos de la política monetaria, pedidos de aclaración sobre futuras medidas, y alguna que otra pregunta evidentemente preparada para permitir que el presidente expandiera sobre sus logros. Milei respondía con solvencia, alternando explicaciones técnicas con sus característicos giros retóricos contra la casta política y los keynesianos empobrecedores. Joaquín sentía que la verdadera discusión, el cuestionamiento sustantivo que una universidad debería propiciar, estaba ausente. Cuando el moderador anunció que había tiempo para una última pregunta, levantó la mano con determinación. Para su sorpresa, fue seleccionado. Un asistente se acercó con un micrófono mientras las cámaras que transmitían el evento en vivo enfocaban a este joven de aspecto serio y decidido. «Buenos días, señor presidente», comenzó Joaquín, agradeciendo que su voz sonara firme a pesar de los latidos acelerados en su pecho. Joaquín Suárez, estudiante de cuarto año de Economía, hizo una breve pausa para organizar sus pensamientos, consciente de la importancia del momento. He analizado detalladamente los fundamentos teóricos de su programa económico y los datos disponibles sobre sus resultados preliminares. Me gustaría plantearle 3 contradicciones específicas que he identificado y que considero fundamentales para evaluar la coherencia de las políticas implementadas. Un murmullo recorrió el auditorio. No era el tipo de pregunta que se esperaba en un evento de estas características, especialmente viniendo de un estudiante. El rostro de Milei mostró una mezcla de sorpresa e interés. Estaba acostumbrado a la confrontación, pero generalmente proveniente de opositores políticos o periodistas, no de jóvenes estudiantes armados con argumentos técnicos. Primero, continuó Joaquín, usted ha citado repetidamente a Friedrich Hayek para defender la eliminación de regulaciones estatales. Sin embargo, el propio Hayek, en Camino de Servidumbre, reconoce la necesidad de ciertas regulaciones para garantizar la competencia efectiva y prevenir monopolios. ¿Cómo reconcilia esta aparente contradicción? No era una pregunta capciosa ni política, sino genuinamente académica. Joaquín prosiguió sin esperar respuesta inmediata. Segundo, los datos oficiales muestran una reducción del 20% en la inversión en infraestructura básica, mientras su gobierno afirma estar sentando las bases para el crecimiento económico sostenible. Sin embargo, la evidencia empírica de países como Chile o Corea del Sur muestra que la inversión estratégica en infraestructura fue clave para su desarrollo.
¿No constituye esta desinversión una hipoteca sobre el crecimiento futuro? El silencio en la sala era absoluto. Algunos profesores asentían discretamente, apreciando la profundidad del cuestionamiento. Otros estudiantes observaban la escena con una mezcla de admiración y aprensión. Finalmente, concluyó Joaquín, su gobierno ha defendido la eliminación de subsidios a servicios esenciales como una corrección necesaria de precios relativos distorsionados. Sin embargo, los datos de los últimos 6 meses muestran que esto ha llevado a una contracción del consumo interno del 18%, afectando principalmente a pequeñas y medianas empresas. Esto contradice directamente su promesa de que la liberalización generaría crecimiento inmediato. ¿Podría explicar esta discrepancia? Terminó su intervención con un gracias formal, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible. No había atacado personalmente al presidente, ni había hecho una manifestación política. Había planteado un cuestionamiento académico riguroso, pero en un contexto donde eso podía interpretarse como un desafío directo a la autoridad presidencial. El auditorio entero parecía contener la respiración, esperando la reacción de Milei. El presidente era conocido por sus respuestas vehementes, a veces agresivas, ante cuestionamientos a sus ideas económicas. Los asesores presidenciales intercambiaron miradas preocupadas, mientras el equipo de seguridad se tensaba perceptiblemente. Milei observó al joven durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, para sorpresa de todos, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Interesantes planteamientos, Suárez», dijo finalmente. 3 preguntas complejas en una sola intervención. Ambicioso, pero me gusta el rigor académico. Dejó el podio y dio unos pasos hacia adelante, adoptando inconscientemente la postura que solía usar en sus tiempos de profesor. Respecto a Hayek, has hecho una lectura parcial, comenzó. Efectivamente reconoce la necesidad de ciertas regulaciones, pero las distingue claramente de la planificación centralizada que elimina la competencia. Nuestras desregulaciones apuntan precisamente a eliminar barreras artificiales que protegían sectores privilegiados, no a crear monopolios. El tono no era el habitual de sus discursos políticos. Había regresado al registro del académico defendiendo una tesis frente a un colega. Sobre infraestructura, la comparación con Chile o Corea omite un factor fundamental. Esos países realizaron esas inversiones después de estabilizar sus economías y establecer reglas claras para la inversión privada, no antes. Estamos siguiendo una secuencia similar. Primero estabilización, luego crecimiento sustentable. Joaquín tomaba notas rápidamente, apreciando la respuesta sustantiva, pero detectando también simplificaciones históricas en el argumento. En cuanto al consumo interno, continuó Milei, la contracción era inevitable y hasta necesaria. Estábamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades reales, financiados por emisión monetaria. Ese consumo artificial generaba una ilusión de prosperidad mientras destruía el aparato productivo. La recuperación genuina requiere primero un ajuste a nuestra verdadera capacidad productiva. Hizo una pausa y miró directamente a Joaquín. Sin embargo, debo reconocer que la magnitud de la contracción ha sido mayor a la prevista en nuestros modelos iniciales y estamos ajustando nuestras políticas para mitigar impactos no deseados en sectores específicos. Esta última admisión generó murmullos sorprendidos en el auditorio. No era común que Milei reconociera públicamente que alguno de sus pronósticos económicos no se había cumplido exactamente como esperaba. Agradezco tu pregunta, ¿no?, concluyó el presidente. Este es precisamente el tipo de debate que las universidades deberían fomentar, basado en teoría económica sólida y evidencia empírica, no en consignas ideológicas.
Me recuerda mis propios tiempos como estudiante en estas mismas aulas. La tensión en la sala se disipó gradualmente, reemplazada por un murmullo generalizado de conversaciones. Lo que podría haber sido un enfrentamiento confrontativo se había transformado en un intercambio académico sustantivo, algo raro en el polarizado panorama político argentino. El moderador, visiblemente aliviado por el desenlace, agradeció al presidente y dio por concluido el evento. Mientras Milei se retiraba, rodeado por su equipo de seguridad y asesores, Joaquín permanecía en su asiento, procesando lo ocurrido. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejándole una extraña mezcla de satisfacción intelectual y preocupación por las posibles repercusiones. «Eso fue inesperado», comentó Valentina a su lado con una expresión de asombro. «¿Estás bien?» Joaquín asintió lentamente. «Creo que sí». Respondió con argumentos, no con ataques, eso ya es algo. Lo que no sabían en ese momento era que la interacción había sido capturada íntegramente por las cámaras y ya estaba siendo difundida ampliamente en redes sociales. Un clip titulado «Estudiante desafía a Milei en plena universidad y lo que pasa deja a todos en shock» acumulaba visualizaciones a un ritmo vertiginoso. Mientras salían del auditorio, un hombre de traje se acercó a ellos. «¿Joaquín Suárez?», preguntó formalmente. El estudiante asintió, tensándose ligeramente. «Santiago Caputo, asesor presidencial», se presentó el hombre extendiendo su mano. «El presidente quisiera continuar la conversación que iniciaron hoy. ¿Sería posible?» Valentina y Joaquín intercambiaron miradas de perplejidad. «¿Continuar la conversación?», repitió Joaquín, inseguro de haber entendido correctamente. «Exactamente», confirmó Caputo. «El presidente considera que planteaste preguntas relevantes que merecen una discusión más profunda que la posible en este formato. Te invita a una reunión en Casa Rosada mañana, si tu agenda lo permite». La propuesta era tan inesperada que Joaquín tardó unos segundos en responder. «Por supuesto», dijo finalmente. «Sería un honor». Caputo asintió, entregándole una tarjeta con detalles de la cita. «Perfecto, te esperamos mañana. Por cierto, impresionante dominio de Hayek para un estudiante». Cuando el asesor se alejó, Valentina miró a Joaquín con una mezcla de admiración y preocupación. «Acabas de conseguir una reunión privada con el presidente de la nación por contradecirlo públicamente». «Aparentemente», respondió Joaquín, todavía procesando lo sucedido. «Esto es surrealista», murmuró ella. «¿Vas a ir?» «¿Cómo no voy a ir?», replicó Joaquín. «Independientemente de lo que piense de sus políticas, ¿cuántos estudiantes tienen la oportunidad de debatir ideas económicas directamente con un presidente?» El regreso a casa de Joaquín estuvo marcado por una sensación de irrealidad. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de compañeros, profesores y hasta algunos periodistas que habían conseguido su número. La publicación en X, anteriormente Twitter, del video de su intercambio con Milei, había generado reacciones polarizadas. Para algunos era el epítome del debate democrático, para otros una falta de respeto a la investidura presidencial y para un tercer grupo una operación mediática orquestada. Sus padres lo esperaban en la cocina del modesto apartamento familiar, evidentemente al tanto de lo ocurrido. Su padre, el profesor de Historia Económica, mantenía una expresión indescifrable entre el orgullo y la preocupación. «Así que decidiste cuestionar al presidente de la nación en plena clase magistral», comentó finalmente, mientras Joaquín dejaba su mochila y se sentaba frente a ellos. «Hice las preguntas que consideré pertinentes», respondió Joaquín, preparándose para un posible regaño paterno. «Preguntas académicas, no políticas». Su padre asintió lentamente. «Lo sé, las vi, estaban bien fundamentadas». Hizo una pausa significativa y me sorprendió gratamente la respuesta. Esperaba otra reacción. «A mí también»,
admitió Joaquín, y ahora me ha invitado a Casa Rosada para continuar la discusión. Sus padres intercambiaron miradas de asombro. Su madre fue la primera en recuperar la compostura. ¿Y qué piensas hacer en esa reunión?, preguntó con la mezcla de curiosidad y pragmatismo que la caracterizaba. Lo mismo que hice hoy, respondió Joaquín, presentar argumentos basados en evidencia, escuchar los suyos y ver si es posible un intercambio genuino de ideas. Su padre sonrió, con ese orgullo discreto que rara vez expresaba abiertamente. Recuerda que no estás hablando solo con un economista o un profesor ahora. Estás hablando con el presidente. Cada palabra tiene implicaciones políticas, no solo académicas. Lo sé, asintió Joaquín, pero justamente por eso creo que es importante este tipo de intercambios. La economía no es solo una disciplina académica, sus aplicaciones afectan directamente la vida de millones de personas. Esa noche, Joaquín dedicó horas a prepararse para la reunión del día siguiente. Revisó sus notas, profundizó en los puntos que consideraba más débiles de su argumentación y anticipó posibles respuestas del presidente. No esperaba ganar el debate. Su objetivo era genuinamente contribuir a una discusión sustantiva sobre el rumbo económico del país. Mientras tanto, en los principales programas de televisión, analistas políticos y económicos discutían acaloradamente sobre el intercambio que había tenido lugar en la universidad. Las interpretaciones iban desde una estrategia de marketing político del gobierno para mostrar apertura al diálogo, hasta un ejemplo de cómo la academia puede y debe cuestionar al poder con argumentos sólidos. A la mañana siguiente, Joaquín se presentó puntualmente en Casa Rosada, enfundado en su mejor camisa y con una carpeta de documentos cuidadosamente seleccionados. Después de los procedimientos de seguridad, fue conducido a una sala de reuniones donde, para su sorpresa, ya lo esperaban no solo el presidente Milei, sino también su ministro de Economía y dos asesores económicos de primer nivel. «Bienvenido, Suárez», saludó Milei, indicándole una silla vacía frente a él. «Espero que no te moleste que haya invitado a algunos colegas. Tus cuestionamientos merecen una discusión a fondo». Joaquín asintió, impresionado por la seriedad con que estaban tomando su intervención. «Es un honor, señor presidente. Agradezco la oportunidad». «Antes de empezar», continuó Milei, «quiero aclarar algo. Valoro enormemente el ejercicio que hiciste ayer. No el desafío a la autoridad, como algunos medios lo presentan, sino el cuestionamiento riguroso basado en teoría económica sólida. Es exactamente lo que siempre he defendido como académico». Joaquín no esperaba este comienzo y tardó un segundo en responder. «Gracias, ese era precisamente mi objetivo, contribuir al debate desde una perspectiva técnica, no política». «Excelente», asintió Milei, «porque eso es lo que haremos hoy, una discusión técnica, académica, dejando de lado las consideraciones políticas por unas horas. ¿Te parece?» «Perfectamente», respondió Joaquín, más cómodo en este terreno que en el protocolar. Lo que siguió fue una de las experiencias más intensas e intelectualmente estimulantes de la vida de Joaquín. Durante casi 3 horas, los 5 participantes se sumergieron en un debate económico de alto nivel sobre los fundamentos teóricos del programa gubernamental, las evidencias empíricas disponibles y las proyecciones a futuro. Milei defendía apasionadamente su enfoque, pero también mostraba una apertura inusual para un político de su nivel a considerar perspectivas alternativas. El ministro de Economía aportaba datos técnicos específicos, mientras los asesores ofrecían contexto sobre la implementación práctica de las políticas discutidas. Joaquín, por su parte, mantenía su postura crítica pero constructiva, reconociendo aciertos donde los veía y señalando contradicciones o deficiencias donde las detectaba. Para su sorpresa,
Sus argumentos eran recibidos con respeto y consideración genuina, aunque no siempre con acuerdo. En cierto momento de la discusión, abordando la cuestión de la distribución del ingreso, Joaquín presentó datos que mostraban un aumento significativo de la desigualdad como consecuencia de ciertas políticas implementadas. Estos números son incontestables, argumentó, desplegando gráficos detallados sobre la mesa, y contradicen directamente la promesa de que todos se beneficiarían con el nuevo modelo. Milei estudió los gráficos con atención. Los datos son correctos, reconoció para sorpresa de Joaquín. Pero tu interpretación omite la variable temporal. Estamos en una fase de transición donde efectivamente algunos indicadores sociales empeoran temporalmente. La teoría predice una mejora sustancial una vez que las nuevas condiciones macroeconómicas se consoliden. Y mientras tanto, presionó Joaquín, ¿qué ocurre con los sectores más vulnerables durante esa transición? Una pregunta válida, intervino el ministro de Economía. Y precisamente por eso hemos reorientado algunos programas sociales específicos, no para mantener subsidios distorsivos, sino para proteger a poblaciones vulnerables durante el ajuste. A medida que avanzaba la reunión, Joaquín se dio cuenta de algo importante. Aunque seguía en desacuerdo con aspectos fundamentales del programa económico, estaba presenciando algo poco común en la política argentina: un debate genuino de ideas, donde los desacuerdos no implicaban descalificación y donde la evidencia empírica tenía preferencia sobre la retórica. Cuando finalmente la reunión se acercaba a su fin, Milei hizo una propuesta inesperada. Suárez, has demostrado una capacidad analítica excepcional y, lo que valoro especialmente, disposición a cuestionar dogmas, vengan de donde vengan, comenzó. Quisiera ofrecerte formar parte de un consejo asesor juvenil que estamos conformando para tener una visión crítica externa sobre nuestras políticas económicas. Joaquín parpadeó, tomado completamente por sorpresa. ¿Un consejo asesor crítico? ¿Quiere incorporar voces disidentes a su equipo? Exactamente, confirmó Milei. No busco asentimientos automáticos. Tengo suficientes de esos. Busco mentes brillantes que me desafíen con argumentos sólidos, como hiciste ayer en la universidad y hoy aquí. Sería un honor, respondió Joaquín tras un momento de reflexión, aunque debo advertir que seguiré manteniendo mi independencia de criterio. No esperaría menos, sonrió Milei. El pensamiento crítico independiente es precisamente lo que valoramos. Al salir de Casa Rosada esa tarde, Joaquín sentía una mezcla de emociones difíciles de procesar. En menos de 48 horas, había pasado de ser un estudiante más a tener los titulares de los principales medios del país y, ahora, una invitación para asesorar al gobierno que hasta ayer cuestionaba públicamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El anuncio de su incorporación al Consejo Asesor Juvenil generó reacciones encontradas. Algunos lo acusaron de venderse al sistema. Otros celebraron su valentía para aceptar un rol donde podría influir positivamente. Sus profesores en la facultad mostraban una mezcla de orgullo institucional y escepticismo sobre la verdadera influencia que podría tener. El Consejo Asesor, compuesto por 10 jóvenes economistas de diversas orientaciones teóricas, comenzó a reunirse quincenalmente. Para sorpresa de Joaquín, sus opiniones y análisis críticos eran genuinamente considerados. Algunas de sus recomendaciones sobre programas de transición para sectores vulnerables fueron parcialmente implementadas, mientras otras propuestas más estructurales generaron debates internos en el equipo económico. 6 meses después del intercambio inicial en la universidad, Joaquín participaba en un panel sobre política económica en un importante foro internacional.
Un periodista le preguntó si se arrepentía de haber desafiado al presidente aquel día. No fue un desafío en el sentido confrontativo, respondió Joaquín. Fue un cuestionamiento académico riguroso, y no me arrepiento. Al contrario, creo que ese intercambio demostró algo importante, que el debate de ideas basado en evidencia puede y debe tener lugar incluso con las más altas autoridades. Hizo una pausa reflexiva antes de continuar. Lo que ocurrió después, mi incorporación al Consejo Asesor, la implementación de algunas de nuestras recomendaciones, muestra que el diálogo constructivo entre visiones diferentes es posible. No necesitamos elegir entre el asentimiento acrítico y la oposición sistemática. Existe un camino intermedio, el del pensamiento crítico independiente al servicio del bien común. Esa misma tarde, mientras regresaba a la universidad para una clase, Joaquín recibió un mensaje del presidente Milei. Acabo de ver tu intervención en el panel. Exactamente esto es lo que el país necesita. Menos fanatismo ciego, más análisis riguroso. Nos vemos en la próxima reunión del Consejo. Joaquín sonrió, recordando aquel día nervioso en el aula magna, cuando decidió levantar la mano para hacer una pregunta incómoda. Lo que había comenzado como un cuestionamiento académico se había transformado en una oportunidad para demostrar que, incluso en tiempos polarizados, el debate respetuoso de ideas sigue siendo el motor del progreso democrático. Y aunque seguía manteniendo diferencias fundamentales con muchas políticas del gobierno, había aprendido una lección invaluable: que el verdadero valor de la formación académica no está en confirmar lo que ya creemos, sino en desarrollar la capacidad de argumentar rigurosamente, escuchar perspectivas diversas y, cuando es necesario, desafiar al poder con ideas sólidas, no con consignas vacías. En los pasillos de la facultad, los estudiantes lo saludaban con una mezcla de admiración y curiosidad. Para muchos, se había convertido en un ejemplo de cómo convertir la formación teórica en acción concreta. Para otros, representaba la prueba de que el pensamiento crítico todavía tenía un lugar en la política argentina. ¿Algún consejo para quienes queremos hacer oír nuestra voz?, le preguntó un estudiante de primer año mientras caminaban hacia el aula. Joaquín reflexionó un momento antes de responder. Estudia a fondo. Prepara argumentos sólidos. No temas cuestionar, pero hazlo desde el conocimiento, no desde el prejuicio. Y recuerda que el objetivo no es ganar un debate, sino contribuir a una discusión que nos haga a todos más sabios. Mientras entraba al aula donde 3 años atrás había comenzado su formación como economista, Joaquín pensó en la serie de coincidencias y decisiones que lo habían llevado a este punto. Un acto de coraje académico, un presidente dispuesto a escuchar críticas fundamentadas y la convicción de que las ideas importan. Lo que había comenzado como un momento de tensión en una clase magistral se había transformado en algo mucho más significativo. Un recordatorio de que la democracia se fortalece no cuando silenciamos las voces disidentes, sino cuando creamos espacios para que esas voces, armadas con argumentos sólidos, puedan contribuir a una conversación nacional más rica y matizada. Y ese, reflexionó Joaquín mientras abría su cuaderno de apuntes para una nueva clase, era quizás el logro más importante de todos.